Viendo el mapa del norte de África, notamos que entre Mauritania y Malí, o Malí y Argelia, o Egipto y Libia, o Libia y Chad, o Egipto y Sudán, las fronteras entre estos países son líneas rectas y líneas oblicuas, líneas que separan y unen a la vez vastas áreas desérticas. Como no hay demasiados recursos naturales en estas zonas, no hay guardias fronterizos y surgen conflictos entre estas naciones. También los estados de la primera potencia económica actual, Estados Unidos, tienen límites definidos, pero no son fuente de conflicto, aunque cuando se celebran elecciones presidenciales se crean espontáneamente fronteras electorales. Otra situación se da con Alemania. Todo el sur y gran parte del noroeste de este país europeo tiene población de mayoría católica. En cambio, el noreste es de culto protestante. Es un mapa religioso, así que vamos a ver los tipos de fronteras que hay. El nombre de la frontera entre Perú, Colombia y Brasil se conoce como trapecio amazónico y los límites están claramente establecidos en el mapa. No así en la práctica, porque sucede que estos países forman parte de la cuenca del río Amazonas y como es una región de selvas exuberantes y ríos caudalosos, no existen puestos de control fronterizos, al menos entre Perú y Brasil. Así que una forma de saber dónde están los límites es la siguiente. Si un día estamos caminando desorientados por los alrededores y queremos saber en cuál de los tres países nos hallamos, hay que saber observar, o más bien escuchar la lengua que hablan los lugareños, o saber qué divisa monetaria emplean, o que bailan, ya que hay una diferencia entre la cumbia amazónica, el vallenato y la samba. Aunque el límite entre Chile y Argentina es la majestuosa cordillera de los Andes, no todo está delimitado por esa cadena montañosa. También hay espacios naturales como la Laguna Verde y el Paso de San Francisco, y áreas tan graciosas como el Paso Los Caracoles, que recibe ese nombre por la carretera de 29 curvas, como las curvas que se ven en el caparazón de un caracol, que conducen de un país a otro. El contrabando en América Latina hace circular cada año 210.000 millones de dólares, que equivale al 2% del Producto Bruto Interno. Entre Paraguay, Brasil y Argentina, el cruce de los ríos Paraná e Iguazú forma la llamada Triple Frontera. En esa área, donde viven casi 700.000 personas, se ha desarrollado un inmenso mercado para la venta ilegal de ropa, medicamentos, maquinaria, celulares, licores y sobre todo cigarrillos. Foz de Iguazú, en Brasil, Ciudad del Este, en Paraguay, y Puerto Iguazú, en Argentina, forman el trío de ciudades donde se desenvuelve casi sin restricciones el contrabando de la región, que además sirve para la venta de autos robados. Es una zona fronteriza con una realidad distinta. Los Alpes separan a Francia de Italia. En ese macizo montañoso se encuentra el Mont Blanc, la cumbre más alta de Europa Occidental, y para atravesarla era necesario recorrer a pie montañas de nieves perpetuas, soportar bajas temperaturas
y exponerse a avalanchas repentinas, como sucedió cuando Napoleón atravesó con su ejército el paso del Gran San Bernardo cuando invadió Italia por segunda vez en mayo de 1800, en una hazaña que Jacques-Louis David retrató en este inmortal óleo. Hoy no es necesario exponerse a esos riesgos, porque en el siglo XIX nació el proyecto de construir un túnel debajo del Mont Blanc para atravesar ambos estados. Y recién en 1947 los italianos empezaron a perforar el túnel por su cuenta y por su lado, aunque los franceses empezarían a trabajar conjuntamente con ellos recién en 1959 para terminar la obra en julio de 1965. Un obstáculo natural casi infranqueable como una montaña se dio ante la perseverancia del ser humano, y hoy es un túnel de más de 11 kilómetros de largo de fácil acceso. El Mont Blanc es una frontera vencida. Entre Francia y España, las fronteras naturales también son una famosa cadena montañosa. Los Pirineos, Aníbal y Carlomagno padecieron varios infortunios cuando pasaron por aquí. Las zonas limítrofes son también fuentes de conflictos. Desde que empezó la Guerra de Corea en 1950, los países beligerantes, Corea del Norte y Corea del Sur, sostuvieron un conflicto donde murieron entre 2.700.000 a 3.300.000 personas y que se desarrolló durante la Guerra Fría, contando Corea del Norte con el respaldo de la ex Unión Soviética y China, y Corea del Sur teniendo el apoyo de Estados Unidos. Era también una disputa indirecta entre las dos mayores potencias militares de ese momento. Pudo terminar peor, pero los dos contendientes acordaron un cese de las hostilidades y pactaron un armisticio en 1953, pero no firmaron la paz. Así que, en teoría, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en conflicto desde hace 70 años, y la frontera entre ambos países, el célebre Paralelo 38, es una de las zonas más convulsionadas del planeta. En esa área, la zona desmilitarizada de Corea, hay un sector en particular donde hace algún tiempo se reunieron líderes de países que entraron en conflicto por tener intereses opuestos que, para demostrar que tenían un sincero deseo de entablar una paz duradera, tuvieron que darse el forzoso apretón de manos, aunque las sonrisas falsas que esbozan solo sirven para ocultarse su mutuo desprecio, más cuando es patente en una de las dos partes. Este sector es también el que mayor atención acapara de los medios, porque los vigías de ambos países permanecen inmóviles, observándose fijamente largo tiempo, a tan solo unos metros de distancia. Esta práctica se ha hecho tan famosa entre las poblaciones de ambos estados que el merchandising no dejó pasar la oportunidad. La situación es más trágica en el Próximo Oriente. Todos sabemos de la guerra civil en Siria que inició en 2011 y de los millones de personas que abandonaron el país para huir de la masacre. Según la ONU, en Siria hay 6.600.000 desplazados internos y 5.600.000 refugiados que se concentran sobre todo en Líbano, donde ya hay 1,5 millones, y Turquía, donde hay 3.600.000 personas. Las fronteras son también lugares de paso para multitudes que dejaron su país de origen en contra de su voluntad para escapar del genocidio. De modo que las fronteras no están establecidas solo por límites administrativos o accidentes geográficos. Las preferencias por los candidatos en época de sufragios crean fronteras electorales o mapas electorales, como es el caso de Estados Unidos, donde hay regiones que se manifiestan por el candidato del Partido Demócrata y regiones que se expresan por su rival del lado republicano, como se ve en los resultados de los comicios de 2008, 2012 y 2016. Estos mapas también cambian cada tanto. Tomemos como ejemplo solo las dos últimas elecciones. En 2012, los estados de Iowa, Wisconsin, Michigan, Ohio,
Pensilvania y Florida fueron demócratas. En 2016 se declararon republicanos. Esas son fronteras electorales o mapas electorales. La nación donde se originó el protestantismo, Alemania, sirve para hablar de otro tipo de frontera. El sur, con el estado de Baviera, el oeste, con Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia, aunque en menor medida, y el noroeste, con partes de Baja Sajonia, tiene una población que profesa en su mayoría el culto católico. En cambio, el centro y el noreste, con estados como, entre otros, Sajonia, Turingia, Brandeburgo y Sajonia-Anhalt, donde nació la Reforma Protestante, son de religión luterana. He ahí un mapa religioso. Según el Ministerio de Educación del Perú, existen en el país 48 lenguas originarias, que además tienen la categoría de idiomas oficiales, así no sean habladas por la mayoría de la población, lo que muestra que hay un respeto por los medios de expresión de culturas distintas a la cultura predominante de los habitantes del mismo país. Las lenguas originarias son las que se hablaban en el territorio nacional antes de la conquista española, y de las 48 que hay, la mayoría, 44, se usan en la región amazónica, que es la menos poblada, mientras que las 4 restantes se emplean en la región andina, con mayor número de habitantes. Todo este conjunto de datos sirvió para elaborar el mapa oficial, que aquí aparece con detalles. En resumen, este es un tipo diferente de delimitación de fronteras, el mapa lingüístico. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los países triunfantes castigaron a una de las potencias beligerantes, el Imperio Austrohúngaro, despojándole de regiones que luego servirían para crear a Checoslovaquia y Yugoslavia. Con el colapso de la Unión Soviética, en 1993 Checoslovaquia se escindió en 2 naciones, y hoy es República Checa al oeste y Eslovaquia al este. Otro tanto sucedió con Yugoslavia. Se dividió en Montenegro, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Macedonia, que luego pasó a llamarse República del Norte de Macedonia, y Serbia. No menciona Kosovo, que se desprendió de Serbia porque este territorio no tiene reconocimiento internacional. Pero el caso del Imperio Austrohúngaro y la misma Yugoslavia muestran cómo la mutilación de territorios de un país sirvió para crear otros estados y por tanto otras fronteras. Con Alemania vencida tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados dividieron al país en la República Federal de Alemania, o RFA, al oeste, y la República Democrática Alemana, o RDA, al este, y se repartieron la capital, Berlín, en 4 áreas. Estados Unidos, Francia e Inglaterra tomaron posesión del lado occidental y lo llamaron Berlín Oeste, con un gobierno capitalista. Rusia tomó bajo su control el lado oriental y lo denominó Berlín Este, con un régimen socialista. Como muchos de los ciudadanos de Berlín Este huían al otro lado para escapar del totalitarismo que los oprimía, en 1961 el gobierno de la RDA ordenó levantar el muro de Berlín para impedir más fugas. Llegados a este punto, les recomiendo ver la película Goodbye Lenin, para que conozcan el tema del muro de Berlín desde otro ángulo. Hasta antes de que fuera derribado en 1989, este muro fue la demostración material de 2 formas de pensar, de 2 formas de ejercer el poder, de 2 formas de ejercer las libertades. Era una frontera ideológica. Para terminar, está la insólita situación de Lesoto. La pequeña nación del continente africano tiene por vecinos a un solo país, Sudáfrica, porque está completamente rodeado por este. Frontera ridícula. Como suele suceder, todo el conocimiento que se vierte aquí
está sustentado en fuentes de información fidedignas, medios internacionales, prensa digital, documentos PDF y sitios especializados en el tema. Y puedes comprobarlo personalmente haciendo un clic en varios de estos vínculos. Como has visto el video y has hecho un clic en este símbolo, ahora suscríbete para que estés constantemente informado sobre los temas más diversos, porque el deseo de saber es infinito.